amantes de las ciencias. ¿Estáis listos para sumergiros en el fascinante mundo de las matemáticas? Hoy nos embarcaremos en un emocionante viaje al mundo del cálculo infinitesimal, una rama de las matemáticas que nos ayuda a comprender el cambio y el movimiento. Preparaos para conquistar montañas de ecuaciones y explorar valles de funciones. Es como hacer senderismo por un paisaje matemático. Nuestra misión es desvelar los secretos de los valores extremos y los puntos de silla, que son conceptos clave en cálculo. Imaginaos una montaña rusa que sube hasta el punto más alto y luego cae en picado. Esas emocionantes subidas y bajadas son similares a lo que estudiamos en cálculo. En cálculo, llamamos a esos puntos altos máximos y a los puntos bajos mínimos. Estos puntos nos ayudan a comprender el comportamiento de las funciones. Juntos se conocen como valores extremos. Nos dicen dónde alcanza una función sus puntos más altos y más bajos. Son como los picos y valles de un paisaje matemático. Pero eso no es todo. Al igual que en la naturaleza, hay mucho más por descubrir. También vamos a explorar esos curiosos lugares de nuestra montaña rusa, donde parece que se balancea, sin saber si ir hacia arriba o hacia abajo. Estos puntos son fascinantes. Se llaman puntos de silla y son tan importantes como nuestros valores extremos. Se producen donde una función cambia de dirección. Así que, abrochaos el cinturón, aventureros de las matemáticas. Preparad vuestras calculadoras y bolígrafos. Estamos a punto de embarcarnos en un emocionante viaje para descubrir los misterios de los valores extremos y los puntos de silla. Adentrémonos en el mundo del cálculo y exploremos juntos sus maravillas. Hacia las cumbres. Imaginemos una hermosa cordillera, como las montañas del Cáucaso. El punto más alto de una montaña es su cima, ¿verdad? En cálculo, esa cima se llama máximo. Es el punto donde nuestra función, nuestra montaña matemática, alcanza su punto más alto. Ahora imagina que estás explorando un profundo cañón, como el cañón del río Charin en Kazajstán. El punto más bajo al que llegas es el fondo del cañón. En cálculo, eso se llama mínimo. Es donde nuestra función se hunde hasta su punto más bajo. Así que, ya sea que estemos hablando de cumbres de montañas o de profundidades de cañones, estamos hablando de valores extremos, esos puntos especiales donde nuestras funciones alcanzan sus valores más altos o más bajos. Arriba, abajo y a los lados. Ahora imagina que estamos montando a caballo por un paso de montaña, como en algún lugar de los Alpes. Llegamos a un lugar donde el sendero que tenemos delante sube por un lado y baja por el otro. Eso es como un punto de silla. En cálculo, un punto de silla es un punto de nuestra función que parece que podría ser un máximo o un mínimo, dependiendo de cómo se mire. Es como si estuvieras en la cima de una colina, pero luego te das cuenta de que también estás en el fondo de una colina desde la otra dirección. Los puntos de silla son importantes porque nos ayudan a comprender la forma general de nuestra función, incluso si no son los puntos más altos o más bajos. Para encontrar estos sorprendentes valores extremos y puntos de silla, necesitamos buscar lugares especiales llamados puntos críticos. Piensa en los puntos críticos como pistas que los matemáticos utilizan para resolver el misterio de dónde cambia de dirección nuestra función. Aquí está el secreto. En un punto crítico, la pendiente de nuestra función es cero o indefinida. Es como si estuvieras en la cima de una montaña rusa. Por un breve instante, no estás subiendo ni bajando, simplemente estás ahí. Para encontrar puntos críticos, utilizamos una herramienta poderosa llamada derivada. Pero no te preocupes, no es tan aterrador como parece. La derivada es solo una forma elegante de encontrar la pendiente de nuestra función en un punto dado. Sección 5. La prueba de la segunda derivada, la herramienta de un detective. Una vez que hemos encontrado nuestros puntos críticos, necesitamos una forma de averiguar si son máximos, mínimos o puntos de silla. Ahí es donde entra en juego la prueba de la segunda derivada. Como una lupa de detective, la segunda derivada nos dice cómo está cambiando la pendiente de nuestra función. Si la segunda derivada es positiva en un punto crítico, significa que la función se curva hacia arriba, como una sonrisa. ¡Es un mínimo! Si la segunda derivada es negativa, la función se curva hacia abajo, como un ceño fruncido. ¡Es un máximo! Y si la segunda derivada es cero,
Bueno, esa es una pista de que podríamos tener un punto de silla en nuestras manos. Sección 6. Ejemplo. Encontrar la cima de una montaña. Veamos un ejemplo. Digamos que vamos de excursión y queremos encontrar el punto más alto de una montaña. Podemos usar las matemáticas. Digamos que tenemos una función que describe la altura de la montaña. Esa función nos ayudará a comprender la forma y el pico de la montaña. La función f de x es igual a menos x al cuadrado más 4x. Esta ecuación representa la altura de la montaña en cualquier punto x. Para encontrar la cima de la montaña, necesitamos encontrar el valor máximo de esta función. Aquí es donde la montaña está en su punto más alto. Primero, encontramos la derivada de la función. La derivada nos ayuda a comprender la tasa de cambio de la función. La derivada, f' de x, es igual a menos 2x más 4. Esta nueva función nos ayudará a encontrar los puntos críticos. Luego, establecemos la derivada en 0 y resolvemos para x. Esto nos dará los puntos donde la pendiente de la función es 0. Entonces, resolvemos menos 2x más 4 igual a 0 y encontramos que x es igual a 2. Este es un pico potencial. Este es nuestro punto crítico. Un punto crítico es donde una función puede tener un valor máximo o mínimo. Ahora, necesitamos usar la prueba de la segunda derivada para confirmar si este punto crítico es un máximo. La segunda derivada, f2' de x, es igual a menos 2, que es un número negativo. Una segunda derivada negativa indica un máximo. Esto significa que nuestro punto crítico es de hecho un máximo. La montaña alcanza su punto más alto aquí. Entonces, la montaña alcanza su punto más alto en x igual a 2. Así es como podemos usar el cálculo para encontrar la cima de una montaña. Sección 7. Ejemplo. Identificar un punto de silla. Ahora imaginemos una función diferente, g de x, y es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Este es un ejemplo clásico que se utiliza en cálculo multivariable para ilustrar el concepto de punto de silla. Esta función describe una superficie con colinas y valles. Imagina un paisaje donde algunas áreas se elevan como colinas y otras descienden como valles. Veamos si podemos encontrar un punto de silla. Un punto de silla es un punto en la superficie donde la pendiente cambia de dirección. Primero, encontramos las derivadas parciales. La parcial de g con respecto a x es igual a 2x. Esto nos dice cómo cambia la función a medida que nos movemos a lo largo del eje x. Y la parcial de g con respecto a y es igual a menos 2. Y esto nos dice cómo cambia la función a medida que nos movemos a lo largo del eje y. Al establecerlos en 0, obtenemos x igual a 0, e y igual a 0. Este es el lugar donde las pendientes en ambas direcciones son 0. Este es nuestro punto crítico. Un punto crítico es donde las primeras derivadas son 0, lo que indica posibles máximos, mínimos o puntos de silla. Ahora, para la prueba de la segunda derivada, necesitamos encontrar las segundas derivadas parciales. La segunda parcial de g con respecto a x al cuadrado es igual a 2. Esto nos dice acerca de la concavidad a lo largo del eje x. La segunda parcial de g con respecto a y al cuadrado es igual a menos 2. Esto nos dice acerca de la concavidad a lo largo del eje y. Y la segunda parcial de g con respecto a x, y es igual a 0. Esta derivada parcial mixta nos dice acerca de la interacción entre las direcciones x e y. Sustituyendo estos valores en la fórmula del discriminante, obtenemos d igual a 2 por menos 2 menos 0 al cuadrado igual a menos 4. El discriminante nos ayuda a determinar la naturaleza del punto crítico. Dado que d es negativo, sabemos que tenemos un punto de silla. Un discriminante negativo indica que el punto crítico es un punto de silla. Entonces, en el punto 0, 0, nuestra función tiene un punto de silla. Esto significa que la superficie se curva hacia arriba en una dirección y hacia abajo en la dirección perpendicular, pareciéndose a una silla de montar. Sección 8. El teorema del valor extremo, garantizando nuestro éxito. Aquí hay un arma secreta para encontrar esos valores extremos, el teorema del valor extremo. Este teorema establece que si tenemos una función continua, sin saltos ni roturas, en un intervalo cerrado y acotado, como una sección de nuestro gráfico, entonces esa función está garantizada para tener un valor máximo y un valor mínimo en ese intervalo. Es como saber que si vas de excursión por un sendero circular, seguramente encontrarás el punto más alto,
y el punto más bajo a lo largo de ese sendero. El teorema del valor extremo es una herramienta poderosa que garantiza que siempre encontraremos esos valores extremos, si nuestra función e intervalo cumplen ciertas condiciones. Sección 9. Aplicaciones de valores extremos y puntos de silla. Los valores extremos y los puntos de silla no son solo conceptos matemáticos abstractos. Tienen aplicaciones en el mundo real. Los ingenieros los utilizan al diseñar puentes y aviones. Los economistas los utilizan para analizar mercados. E incluso los desarrolladores de videojuegos los utilizan para crear paisajes y movimientos realistas. Por ejemplo, imagina que estás diseñando una montaña rusa. Utilizarías cálculo para encontrar los puntos máximos y mínimos de la pista para garantizar una conducción emocionante pero segura. También necesitarías considerar los puntos de silla para crear esos momentos de ingravidez y emoción. Así que la próxima vez que subas a una montaña rusa, recuerda las matemáticas detrás de la emoción. Sección 10. Conclusión. Conquistando las montañas del cálculo. Felicitaciones, exploradores. Hemos conquistado los picos de los máximos, atravesado los valles de los mínimos, e incluso navegado por el terreno traicionero de los puntos de silla. Hemos aprendido a encontrar esos puntos críticos utilizando derivadas y la prueba de la segunda derivada, e incluso hemos desbloqueado el poder del teorema del valor extremo. Pero nuestra aventura en el mundo del cálculo no termina aquí. Todavía hay muchas montañas matemáticas que escalar y valles que explorar. Así que mantened vuestra curiosidad, mantened vuestros lápices afilados y vuestras mentes abiertas a las maravillas de las matemáticas. Sección 11. Ahora es tu turno. La práctica hace al maestro. ¿Listos para poner a prueba vuestras nuevas habilidades? Intentad encontrar los valores extremos y los puntos de silla de estas funciones. 1. h de x es igual a x al cubo menos 3x. Y 2. Cada de x y es igual a x al cuadrado más x y al cuadrado. Recordad, la práctica hace al maestro. Cuanto más exploréis el mundo del cálculo, más seguros os sentiréis al enfrentaros incluso a los picos matemáticos más desafiantes.